Están jóvenes, en esta ficha 15 vamos a hablar un poco sobre las propiedades físicas de los compuestos iónicos y de los covalentes. Al hablar de compuesto iónico estamos hablando de un enlace iónico o de un enlace covalente. Recuerden que en una combinación de elementos para formar compuesto siempre se van a unir mediante enlaces. Ese enlace puede ser iónico o puede ser también covalente. Los diferentes tipos de enlace presentan propiedades que los caracterizan. Entre enlaces covalentes o iónicos existen diferencias en sus propiedades físicas debido a la naturaleza del tipo de enlace. Por ejemplo, en enlaces covalentes, las fuerzas intermoleculares son débiles. Esto por lo general en la química orgánica. Por consiguiente, su estado de agregación se presenta en forma de líquido. Gases o sólidos que tienen puntos de fusión bajo, la mayoría son insolubles en el agua. Las que se diluyen no conducen electricidad. En cambio, para mantener unidos los iones, las fuerzas intermoleculares son fuertes. Los compuestos que están unidos mediante enlaces iónicos tienen fuerzas intermoleculares fuertes. Por lo tanto, los iones tienen puntos de fusión altos y se mantienen en estado sólido a temperatura ambiente. Por ejemplo, la sal de cocina, que es cloruro de sodio. Por ejemplo, el cloro. Por ejemplo, algunos compuestos que utilizamos en casa, que en temperatura ambiente lo podemos mantener. Muchos iones son solubles en agua y estas disoluciones acuosas conducen la electricidad ya que sus electrolitos son fuertes. Aquí vemos, por ejemplo, en la ficha 15, que los iones en solución permiten que el agua conduzca la electricidad. Este ejemplo es de una batería que va conectado a unos metales de cobre. El otro extremo lleva a un foco y lleva por el otro lado otro pedazo de cobre. Si este cobre con este cobre se unen, va a hacer que este foquito prenda, pero en este caso, sin unirse, va a dar una señal de corriente aquí, puesto que esta agua contiene sal. Y al contener sal, sus iones son fuertes y van a hacer que conduzca la electricidad. Es decir, que la electricidad de esta batería va a pasar por aquí y el agua con sal es buen conductor de electricidad y mediante el cobre pues la electricidad va a pasar hasta este foco sin necesidad de unirlos. En cambio, el agua sin sal disueltas no conducen la electricidad. En este caso, una agua que no tenga sal, pues este foquito no va a encender, al menos que usted toque los electrodos que tienen el cobre. En la siguiente tabla de doble entrada tenemos las propiedades generales entre un compuesto iónico del cloruro de sodio y un compuesto covalente, el tetracloruro de carbono. Aquí podemos ver dos compuestos y vamos a ver sus propiedades. El estado de agregación, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es sólido blanco, la sal de cocina. Y el tetracloruro de carbono, pues que es un líquido incoloro. El punto de fusión del cloruro de sodio es 801, el punto de fusión es menos 23. Dense cuenta que el punto de fusión es más alto cuando tienen enlaces iónicos. El punto de ebullición también es mucho más alto, 1413. Entonces el punto de ebullición para el tetracloruro de carbono es 76. La densidad es 600 gramos por centímetros cúbicos para el cloruro de sodio y para el tetracloruro de carbono pues es 30 gramos sobre centímetros cúbicos. La solubilidad en agua es alta. Si usted pone sal en agua pues rápidamente se va a disolver, a diferencia del tetracloruro de carbono que es baja. Y la conductividad eléctrica en el líquido es muy buena, es decir que con la sal podemos hacer, como en el ejemplo, que conduzca la electricidad. Aquí podemos ver también una tabla de características generales de los tipos de enlace químico, haciendo una comparación entre el enlace iónico
el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar, su estado físico, su solubilidad, su conductividad eléctrica, su punto de fusión y ebullición. Para actividades para la casa, tenemos que responder estas preguntas. ¿A qué temperatura alcanza el punto de ebullición el agua? ¿Y qué es una disolución acuosa? Y también hay que investigar, experimentemos y comentemos por qué el agua con sal es un buen conductor de la electricidad. Estas serían las preguntas o la actividad para esta semana.